Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Hoy tenemos con nosotros a muy amiga mía, Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy grande para toda la audiencia. Vale, muchas gracias, Ana. Ana es de Uruguay y déjame presentaros a Ana. Ana es, Ana ha publicado muchos libros y artículos sobre historia del arte. Ana es una profesora de historia y de historia de arte. Y en 2018 ella organizó junto a dos escritores un homenaje a 200 años de Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, y es una oportunidad también para nosotros para saber un poco sobre Uruguay. Ella va a hablar sobre Uruguay y un poco de la historia. Así que para muchos de mis alumnos es una oportunidad fantástica de poder conocer un poco más sobre Uruguay, sobre que muy pocos de nosotros conocemos algo, ¿no? Aparte de fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo te va todo por ahí? Estamos bien, bueno, con este contexto especial del año 2020, Sí, con el COVID, bueno, pero sí. controlado, con mucha conciencia ciudadana acerca de eso, manteniendo el distanciamiento, el tapabocas, en fin, todo lo que hay que hacer para una buena gestión, digamos, de esta bofetada, ¿no? Que nos ha dado Bueno, la sí, historia. Pero bueno, recordar también que hace un siglo tuvimos la gripe española, ¿no? sí, Que se empezó a claro, esparcir en 1918 claro. y bueno, que se llevó muchos millones de muertos, así que bueno, justo hace un siglo de todo eso, ¿no? Bueno, sí, todos estamos luchando aquí por todo el mundo, ¿no? Así Sí. que, bueno, pues Ana, antes de que pues empecemos con tu presentación sobre Uruguay, ¿podrías decirme un poco más sobre tu vida en Uruguay, cómo es? Bueno, mi vida en Uruguay es una vida de trabajo como docente, trabajo en educación media, secundaria, con adolescentes. Las edades más o menos con las que trabajo son entre 14 y 16 años. Sería segundo, tercero y cuarto de liceo acá, o segundo y tercero y cuarto de secundaria. Y bueno, también tengo grupos de adultos, de personas más o menos 60 años, que están en esa etapa de la jubilación o del retiro, ¿no? Claro, Y bueno, y allí en espacios Zoom hago cursos de historia del arte, qué que bueno, es mi gran pasión. qué Y bueno. bueno, eso también lo estoy desarrollando bastante. Y bueno, también una carrera que a veces se interrumpe un poco por el trajín de la vida, que es el de escritora, y también algunas cuestiones de plástica, ¿no? También hago collage, me encanta experimentar con el collage, con la tinta china, y bueno, y a veces publico columnas en una página que se llama delicatessen.uy, que es una página de un periodista muy conocido acá de Uruguay, Jaime Clara. Y bueno, después también hago columnas radiales mensuales y a veces trabajo en librerías hablando de esos temas que me encantan y en los cuales soy profana, porque los temas de literatura es porque me gusta, ¿no? Totalmente autodidacta. Y bueno, por eso también el reconocimiento a los 200 años de Mary Shelley, de Frankenstein, y bueno, todas estas cuestiones de la literatura, y también me gusta mucho Margaret Atwood, la escritora canadiense, ¿no? Que bueno, que hizo un boom cuando se puso digamos, en HBO la serie del cuento de la criada, que también fue todo un boom simbólico con respecto a la lucha de las mujeres por sus derechos, ¿no? En esta oleada del Qué bueno. feminismo que estamos presenciando en esta parte de la historia. Estamos viviendo una época de la historia muy revolucionaria, ¿no? Tenemos la cuarta ola del feminismo, tenemos la revolución informática que ha cambiado completamente en 20 años, bueno, las interrelaciones entre las personas, y mirá, acá estamos de un lado al otro del planeta comunicándonos, ¿verdad? Así que Sí. bueno, con todo lo que implica, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo regular,
bueno, y todo lo controvertido que también es el tema, ¿no? Así que bueno, eso ya sería para una conversación muy larga, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sería para otro momento, ¿no? Para otro Entonces, momento. historia del arte. ¿Cómo empezaste pues, a estudiar historia del arte? ¿Y qué fue la razón que te interesó sobre estudiar historia del arte? Bueno, en primer lugar siempre me sentí atraída por las artes plásticas desde chica. Bueno, siempre dibujé, hacía cómics de chica, cuando era niña. Bueno, y después empecé bueno, a trabajar con todo eso, y a medida que iba creciendo, iba trabajando cada vez más. Me gusta mucho trabajar con tinta china, a pesar de que ahora hace bastante que no lo hago. Y bueno, cuando comencé a estudiar historia en el Instituto de Profesores Artigas, que es el instituto donde se estudia para ser profesor aquí, comencé también a cursar la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República. Y bueno, y allí comencé todo un proceso de estudio y bueno, que me ha llevado a admirar con más precisión a veces el arte, no solo con quedarnos con eso de me gusta, no me gusta, sino que lo que trato de hacer es, bueno, tratar de comprender algunas cosas bueno, y tratar de transmitir esa pasión que yo tengo por la historia del arte, bueno, a los alumnos y en cualquier curso de historia del arte, aunque no sea un curso, perdón, en cualquier curso de historia, aunque no sea de historia del arte específicamente, incluyo muchas cosas de historia del arte porque siento que se sintetiza en el arte, bueno, el espíritu de la época, ¿no? O de una Muy época bien, determinada. muy bien, muy interesante. Entonces, bueno, pues sin perder más tiempo, vamos a empezar a hablar. Hoy Ana va a hablar sobre su país, sobre Uruguay, que está a miles y miles de distancia de aquí, ¿no? Pero en este canal de YouTube es mi esfuerzo y a partir de gente muy cooperativa, ¿no? Como Ana, vamos a conocer más sobre América Latina y en concreto hoy sobre Uruguay. Así que, bueno, pues Ana, yo voy a compartir la pantalla para ti y es la presentación que voy a compartir hecha por Ana. Y bueno, pues entonces sí, Ana, puedes empezar. Bueno, aquí República Oriental del Uruguay. Estamos ubicados en América del Sur y, bueno, como verán, Uruguay está muy al sur. Nuestra capital, Montevideo, es la capital más al sur del mundo. Si vos llevas el cursor a América del Sur, lo ubicamos allí, está entre Argentina, que está pintado de verde, y Brasil, que está pintado de amarillo. Como verán, son dos grandes países en la región, y bueno, y Uruguay que aparece muy chiquito allí, ¿no? Pero bueno, Uruguay tiene estrictamente 176.215 kilómetros cuadrados y una población más o menos de 3.3 millones de habitantes. No hemos salido mucho de ese número, más o menos nos mantenemos en los 3 millones. Alrededor de eso hay una diáspora interesante también en Uruguay, porque bueno, es un país donde se da mucho el fenómeno de la emigración, o sea, mucha gente que está viviendo fuera del Uruguay, principalmente en Europa y Estados Unidos, muchos también. Pero bueno, más o menos nos mantenemos en esa cifra. Y bueno, y es un país bastante, que en el discurso es bastante excepcional, o ese es el discurso predominante, dentro de lo que es la inestabilidad a veces de muchos países de América del Sur, ¿no? Estamos viviendo momentos complicados, por ejemplo, en Venezuela, ¿verdad? Donde hay bueno, muchos problemas políticos, sociales,
bueno, hay otros países que también, la propia Argentina, que yo adoro como país y que me encanta Buenos Aires, su capital, está transitando momentos duros también, y bueno, pero dentro de todo Uruguay mantiene un grado de estabilidad bastante grande, tiene una democracia muy consolidada. De hecho, nosotros el domingo pasado votamos, que se pospuso, ¿no? Era para otro mes, pero bueno, votamos los gobiernos departamentales. Y acá tenemos los departamentos, cómo se divide políticamente Uruguay, teniendo al sur Montevideo, que es la capital, que está en celeste, y después tenemos en distintos colores los diversos departamentos, que son 19 en total. Cada departamento tiene un gobierno departamental que se llama intendencia, o gobierno municipal también se le puede decir, y bueno, como verán, nosotros tenemos distintas épocas o etapas en la historia del Uruguay, una época precolombina, esto quiere decir anterior al descubrimiento de América por los renacentistas. Sabemos que Colón descubrió América, ¿no? Cristóbal Colón, en esos viajes alucinantes de esa época alucinante del Renacimiento, ¿verdad? Donde, bueno, iban a buscar justamente una ruta hacia la India, ¿verdad? Una ruta que no fuera terrestre, porque teníamos toda la ruta de la seda, que era la ruta terrestre, pero por conflictos con los musulmanes en la zona de Oriente Medio, bueno, los europeos tuvieron que mirar hacia otros lugares, y los portugueses bordearon África y se fueron hacia la India y hacia el lejano Oriente, a través de las rutas africanas, y por otro lado, bueno, los españoles tomaron la ruta del Océano Atlántico para dar la vuelta al mundo. Bueno, se encontraron con un pequeño detalle que fue el continente americano, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, si pones para atrás un poquito la anterior, ahí está. Tenemos la etapa colonial, en donde el territorio de América del Sur entra en disputa entre dos imperios, porque bueno, los portugueses descubren lo que después será Brasil, ¿verdad? Y bueno, ahí empiezan a extenderse por ese territorio, y bueno, y van a chocar con, digamos, el imperio de España, justamente uno de los lugares frontera, ¿no? de ese choque va a ser este territorio, el territorio que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay. Bueno, ahora sí podemos pasar. Bueno, la independencia del Uruguay es un proceso, ¿no? Es un proceso que comienza en 1810, aquí en el Río de la Plata, que es, bueno, había un virreinato, porque los españoles dividieron administrativamente el territorio americano en virreinatos, y bueno, nuestro país pertenecía al virreinato del Río de la Plata. La capital del virreinato del Río de la Plata era Buenos Aires, que hoy es la capital de Argentina, ¿verdad? Bueno, o sea que la historia de Argentina y de Uruguay están muy, muy unidas, porque fueron parte del mismo virreinato, el virreinato del Río de la Plata. Comienza el proceso, todo el proceso comienza en Buenos Aires, con una serie de movimientos que se llaman los movimientos juntistas, que pasó básicamente en Europa. Teníamos la expansión de Napoleón Bonaparte, bueno, y Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, donde están España y Portugal, y bueno, y allí sacan al monarca, que era Fernando VII, el monarca de estas tierras y de España, y bueno, y Napoleón Bonaparte pone a José Bonaparte en el lugar de él, y bueno, y ahí muchos españoles sienten que ese reino es legítimo y empiezan a generar juntas gubernativas, que, bueno, ese movimiento va a trasladarse aquí, a América. Entonces van a haber juntas gubernativas, porque esto parte de la teoría del pacto social. Si el rey no está, que es el monarca legítimo, que es digamos, el que tendría que estar, el poder vuelve al pueblo.
y estas teorías tienen que ver con el pensamiento del siglo XVIII de la Ilustración, pensadores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, en fin, una serie de pensadores que planteaban el tema del pacto social. Si el rey no está, el poder vuelve al pueblo. Entonces, en base a ese concepto se generan las revoluciones aquí en América, en todo el territorio americano. Me estoy refiriendo desde América del Norte hasta América del Sur, ¿no? Y bueno, empieza en 1811, la provincia oriental, que era el nombre que tenía Uruguay en ese momento, bueno, se adhiere a ese movimiento juntista que se dio en Buenos Aires. Hay una gran división entre Montevideo y la campaña oriental es la que se va a adherir a ese llamado a la revolución de parte de Buenos Aires, y bueno, después de un larguísimo proceso en donde Uruguay estuvo en jaque, por decirlo de alguna forma, porque este territorio fue parte de una guerra que hubo entre Argentina y Brasil, porque fue un territorio en disputa. Bueno, hubo digamos, una firma de un tratado que se llamó la Convención Preliminar de Paz, que se produjo en 1828 en Río de Janeiro, ciudad de Brasil, en donde fueron representantes de las provincias del Río de la Plata y de Brasil, y un mediador inglés, Lord Ponsonby, irlandés más precisamente, que, bueno, los ingleses querían libertad de navegación, y bueno, él estuvo presente en esa negociación, y la idea era que estos países no estuvieran juntos, ¿no? A Brasil y Argentina como países limítrofes, ¿no? Entonces era como más fácil, una de las opciones que se manejó en esa convención era la independencia del Uruguay. Entonces Uruguay nace a la vida independiente a partir de 1828. Igual esta no es la fecha en la que se conmemora la independencia del Uruguay. Se conmemora el 25 de agosto de 1825, que es cuando un grupo de orientales que estaban en Buenos Aires inician un movimiento para liberar este territorio de la ocupación portuguesa. Entonces, esa es la fecha que, bueno, por cuestiones políticas se consagró como la fecha de la independencia, 25 de agosto de 1825. Pero en realidad el nacimiento del Estado es de 1828 y la primera constitución de la República data de 1830. Durante todo el siglo XIX hubo muchos problemas en la constitución de los estados aquí en la América hispana, porque bueno, ya venía de una división de los distintos virreinatos, pero había muchos lugares que bueno, se fragmentaron, los virreinatos se fragmentaron y dieron nacimiento a los estados que conocemos hoy, ¿no? Por ejemplo, no sé, Venezuela, Colombia, Ecuador al norte, aquí en el sur Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, en fin, Uruguay, entre ellos, ¿no? Y después hubo muchas guerras civiles en todos estos países, y acá en Uruguay las hubo también durante el siglo XIX, fue un siglo muy complicado, hasta un proceso que se llama la modernización, ¿no? Que es un proceso de finales del siglo XIX, más o menos, para ponerles una fecha, 1870 en adelante, ¿no? Y a partir de esa modernización, bueno, el país entró, digamos, en la órbita del capitalismo internacional, ¿no? Y bueno, tuvo que hacer una serie de cambios, se produjeron toda una serie de cambios en el Uruguay, como por ejemplo, no sé, la expansión de la educación gratuita, obligatoria, también un fortalecimiento del ejército porque el Estado era muy débil, bueno, la introducción del ferrocarril, del telégrafo, donde ahí vemos la influencia inglesa, sin dudas, y bueno, al ser un país ganadero, ¿no? Que producía cuero, que producía lana, bueno, también
los ingleses inauguran el frigorífico, ¿verdad? Hay un frigorífico que es Patrimonio de la Humanidad, que está en Fraiventos, que es un departamento de Uruguay, que se llama Frigorífico Anglo. Y bueno, en todo ese lugar maravilloso, es un lugar muy lindo, que está a orillas del río Uruguay justamente. Bueno, ahí tenemos todo un ejemplo de un frigorífico de la época, con el barrio, con las casas al estilo inglés, con la casa del gerente, la casa de los obreros, en fin, es un lugar muy bonito para visitar, y bueno, está protegido a nivel internacional. Bueno, Uruguay exportó carnes por ejemplo, para las guerras del siglo XX en Europa, ¿no? Para la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, podemos continuar. Y otra producción importante en Uruguay es la producción de lana, ¿verdad? Esto es increíble, pero sí, hay más vacas y ovejas que personas en Uruguay, es una realidad. O sea, somos 3 millones y pico, pero hay muchas millones, millones y millones de vacas y de ovejas en este país. Y es un país que, bueno, tiene mucho campo libre. Campo libre me refiero a que, bueno, ese campo obviamente pertenece a personas, tiene propietarios, pero son grandes extensiones de tierra, sobre todo hacia el lado del este, en el lado del oeste, los departamentos que están sobre el río Uruguay, son departamentos que tienen un tipo digamos, de tradición del trabajo de la tierra diferentes, que tienen que ver con algunas oleadas migratorias que hubo en la época de la modernización, en donde vamos a encontrar en esos departamentos mucha influencia de franceses, alemanes, rusos, hay muchas colonias allí, hasta el día de hoy, de población rusa, por ejemplo, que conserva sus tradiciones. Tenemos una colonia que se llama San Javier, que, bueno, que las personas de allí conservan el idioma, las tradiciones y las danzas, ¿no? Que podemos ir a ver allí en el pueblo de San Javier, y que también ellos vienen de vez en cuando a Montevideo y hacen presentaciones, e inclusive vienen profesores de Rusia para que ellos sigan conservando esa danza, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pero hay mucha influencia de esas poblaciones o de esos países en esas partes de Uruguay. Te comento que acá en Montevideo hay mucho descendiente directo, casi, o abuelos, ¿viste? De italianos, muchísimos, de españoles, ni que hablar. Y bueno, después hay digamos, una presencia importante también, como te decía, de franceses, alemanes y rusos, sobre todo en esas colonias. De suizos también. Qué De mezcla, hecho, hay ¿no? un lugar, sí, una mezcla interesante, interesante. Hay suizos también, de hecho hay una colonia que se llama Colonia Suiza, en el departamento de Colonia, donde se reproduce, digamos, bastante bien la arquitectura y la estética suiza también, ¿no? Sí, hay una mezcla interesante acá de población, ¿no? Y con respecto a las poblaciones autóctonas, ¿no? Las originarias, las que podríamos llamar originarias, bueno, culturalmente es bastante difícil localizar influencias directas de las poblaciones originarias, porque, bueno, han sido bastante masacradas por los españoles, básicamente, por todos esos sucesos, pero hay descendencia también biológica de indígenas, y bueno, tenemos nosotros algunas costumbres que derivan directamente de estas poblaciones autóctonas, como por ejemplo, conocimiento con respecto a las hierbas, lo que nosotros acá llamamos yuyos, los yuyos, las hierbas medicinales, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se deletrea? Yuyos, Y-U-Y-O-S. Viste que nosotros usamos el yoísmo, ¿no? Sí, No, claro. no hablamos como los españoles, Sí, claro. hablamos con este acento. Es muy importante para mis alumnos, sí. Claro.
sí. Seguro. Hablándolo en español de España sería yuyos, Sí, ¿no? o como yuyos también. O yuyos, ahí Sí, está, exactamente. Pero nosotros usamos el yoísmo, yuyos, decimos. También, bueno, esto tiene que ver también con, bueno, las influencias lingüísticas de claro. Portugal, las influencias Sí, lingüísticas de Italia también. Italia Tenemos también. Sí, mucho acento italiano cuando hablamos sí, nosotros. sí, De hecho, cuando hablamos en otro idioma, nos dicen, nos preguntan, a mí me ha sí, pasado pila de veces si no soy italiana, porque sí, claro, tenemos un canto sí, bastante italiano, sí. sobre todo acá en la capital. En Buenos Ah, Aires ni te cuento, es mucho más ah, fuerte todavía el acento italiano. A mí me encanta cómo hablan en Buenos Aires, me gusta mucho el acento de ellos. Y pasa mucho que a veces nos confunden a sí. los uruguayos y a los argentinos Mm, por el tema del acento, claro, pero claro. entre nosotros sabemos distinguirnos muy bien. Bueno, Sabemos, cuando pues escuchamos, distinguimos perfectamente quién es podemos, uruguayo y quién podemos es hacer, argentino. podemos hacer otro vídeo con este tema, ¿sí? Sería muy Este bueno. tema es muy lindo, sí, es Sí, muy lindo. Y bueno, en el siglo XX, pasando un poco al siglo pasado, las primeras 5 décadas fueron décadas de gran prosperidad económica en el Uruguay, en donde el Uruguay termina de consolidar su modernización y se aprueban muchísimas leyes sociales. Tuvimos un periodo las 3 primeras décadas del Uruguay, que fue el periodo vallista. Esto viene del nombre de un presidente muy famoso que se llamó José Valle y Ordóñez. Valle se deletrea B larga A T L L E, Batle. ¿No? Y ese presidente impulsó toda una serie de reformas, sobre todo en lo que respecta a las leyes sociales. Aquí en el Uruguay hay muchísimas leyes de protección a los trabajadores, bueno, hay un sistema de salud integrado al trabajo y hay un sistema también bueno, digamos, de educación pública, gratuita, hay hospitales gratuitos también, tenés un sistema privado también, por supuesto, de educación y de asistencia médica, pero bueno, es bastante eficiente y bueno, eso se ha consagrado todo a lo largo y se ha afianzado todo a lo largo del siglo XX. En 1927 las mujeres votan por primera vez acá en un plebiscito. Ya estaba contemplado en la Constitución de 1917 que las mujeres pudieran votar a través de una ley que se hiciera en el Parlamento, y bueno, finalmente las mujeres pudieron votar en el 27 en un plebiscito. Bueno, se abren industrias, porque acá en América Latina se produjo un modelo económico que se llamó el modelo industrializador, modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Aquí yo estoy introduciendo un concepto económico. Y bueno, se ampliaron las industrias. Y bueno, después, hacia los años 60, que fue una década muy clave también en todo el panorama mundial, ¿no? La década del 60 fue una década que implicó un gran cimbronazo, digamos, cultural y en muchos aspectos también, en otros muchos aspectos. Eh, Mirá, universidad está con una falta de ortografía. Puse universidad y falta la R allí. sí, Hay que sí, corregir sí. eso después. Bueno, te decía que en la década del 60 hay una crisis muy grande en toda la región de este modelo industrializador, y bueno, esto lamentablemente va a desembocar en toda una serie de dictaduras, gobiernos dictatoriales que se van a producir acá más o menos en la década del 70, un poquito antes, un poquito después, dependiendo del país, pero bueno, la región va a estar sumida en una época bastante oscura, que son las dictaduras cívico-militares de esta década, que afortunadamente, bueno, pudimos salir de esa etapa triste, y bueno, en 1985 acá en el Uruguay se produce la vuelta a la democracia, y bueno, cada vez más está cada vez más consolidada esta democracia. Y acá en Uruguay hay digamos, un orgullo muy grande acerca
de la estabilidad democrática y de cómo los uruguayos digamos, nos manifestamos de manera pacífica, ¿no? Hay partidos, diversos partidos, diversas posturas con respecto a todos los temas que están hoy en el tapete a nivel internacional, ¿verdad? Pero bueno, todo se desarrolla en un clima de respeto, de diálogo y de una cosa que nosotros valoramos muchísimo, que es la libertad de expresión, que para nosotros es el derecho, uno de los derechos más importantes, ¿no? Y bueno, comentarles también que, bueno, en el centenario fue una etapa de la historia del Uruguay muy importante, porque, bueno, se construyó, hablando de fútbol, ¿no? Se construyó el monumento al fútbol internacional, que es el Estadio Centenario, que es un estadio Art Deco, que se construyó para el primer mundial de fútbol, que se realizó fuera de los Juegos Olímpicos, porque en el 24 y en el 28 Uruguay había salido campeón en los Juegos Olímpicos a nivel de fútbol, pero bueno, después se empiezan a celebrar los campeonatos de fútbol aparte de los Juegos Olímpicos, aunque hay fútbol en los Juegos Olímpicos también. Bueno, y el primer campeonato mundial se hizo acá en el Uruguay, y tenemos este estadio que, inaugura, digamos, esta serie de campeonatos mundiales, y Uruguay salió campeón en el año 30 también. Por eso, y después salió campeón en el año 50, frente a Brasil, en Brasil. Sí. Por eso en la camiseta uruguaya vamos a ver 4 estrellas ¿no? En la camiseta de fútbol. Bueno, se construyen monumentos que son característicos del periodo y que son digamos, señas de identidad en el Uruguay. Aquí tenemos una estructura que es muy elocuente, que es el Palacio Legislativo. Acá se reúnen las cámaras de representantes y de senadores y diputados, y bueno, y aquí en este lugar es donde se hacen las leyes del país, ¿no? Acá, en esta estructura que es claramente neoclásica, ¿no? Donde tenés toda una inspiración en la antigüedad greco-latina, con las columnas, con los frontones, ¿verdad? Y bueno, es un lugar muy, muy lindo para visitar, hay visitas guiadas, y bueno, y aquí se desarrolla toda la actividad legislativa, y muchas veces también la ciudadanía, cuando hace una manifestación o cuando hace una marcha, bueno, se dirige acá. Este es uno de los puntos a los cuales se dirige la ciudadanía cuando, bueno, quiere manifestarse políticamente o ideológicamente acerca de algún tema determinado, ¿no? Como la Marcha de la Diversidad, que fue hace poquitos días, por ejemplo. Bueno, y el Palacio Salvo es una construcción del modernismo, de la época que nosotros llamamos modernismo arquitectónico, que tiene elementos Art Nouveau, y bueno, que es un poco ecléctico, pero que es muy simbólico del Uruguay, que se encuentra en una plaza también emblemática de Montevideo, que es la Plaza de Independencia. Y bueno, es un edificio que primeramente fue concebido como un hotel, pero que después terminó, ese proyecto no tuvo éxito, y bueno, después terminó convirtiéndose en un edificio de apartamentos que está muy, muy lindo y que está lleno de simbología alquimista, masona. Acá en Montevideo y bueno, y acá en el Río de la Plata en general, si vas a Buenos Aires también, hay mucho símbolo alquímico y mucho símbolo masónico en la arquitectura, ¿no? Vas a ver en las fuentes, bueno, en fin, no sé, en las paredes, como decoración, muchos símbolos de los masones. Y bueno, y acá está el monumento al fútbol internacional, el Estadio Centenario. Y ese es el aquí, Estadio Nacional de Uruguay, ¿sí? Y este es el estadio más importante del Uruguay, que alberga un museo también sobre la historia del fútbol, sobre la historia del fútbol uruguayo. Y bueno, y aquí fue donde se celebró este primer campeonato de fútbol mundial, como te decía y como les comentaba.
Y bueno, después algo de música, ¿no? Viste que acá, por ejemplo, en la foto de la derecha, ustedes tienen el Palacio Legislativo de fondo, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos una representación a la izquierda de un pintor muy famoso del Uruguay que se llama Pedro Figari, que representó, es un pintor del siglo XX, que representó mucho el baile del candombe. ¿Y qué es el candombe? El candombe es una danza, y también hacemos referencia al candombe como una música que se toca con tamboriles y en donde hay muchos personajes que tienen que ver con la descendencia africana que hay acá también. Aquí hay mucha descendencia africana porque este lugar, Montevideo, precisamente, no tanto en el interior, pero acá en Montevideo, fue un puerto en donde en la época de la colonia fue un puerto muy importante en donde llegaban los esclavos de África. Entonces acá se asentó una importante población de ascendencia africana, que bueno, que nos ha legado también toda su cultura, su música, ¿no? Porque bueno, esta era la música bueno, que se hacía y que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Y bueno, hay muchos personajes dentro del carnaval y del candombe, bueno, porque esto se celebra mucho en la época del carnaval, ¿no? Acá tenemos un carnaval muy largo, dicen que es el más largo del mundo, y bueno, tenemos esta expresión que es el candombe, y después también tenemos otra expresión cultural que se llama la murga, que la murga viene de España, precisamente. La murga se inventó, o los orígenes por lo pronto conocidos están en Cádiz, y bueno, tenemos otro ejemplo musical muy importante que hizo eclosión en esos años 20, ¿verdad? Y en los 30, que es el tango. El tango nos define completamente a nivel de música, radicada sobre todo en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Montevideo y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Es y una... perdona por interrumpir, Sí. Ana, es que es importante para mis alumnos aquí saber que tango no es algo muy únicamente asociado con Argentina, ¿no? Sino que también es muy famoso en Uruguay, ¿no? Claro, es un tipo de música que se fue forjando entre elementos africanos, elementos criollos, elementos que trajeron los inmigrantes, ¿tá? Y bueno, se fue forjando toda una música y una danza muy especial que fue parte, obviamente, de Buenos Aires, pero que también tiene un foco importantísimo en Montevideo. Por eso nosotros hablamos de que el tango es rioplatense, y por eso puse este mapa acá, ¿no? Porque este mapa está señalando el Río de la Plata, que es la salida del Río de la Plata, que es un estuario, porque es un río que dicen que es ancho como el mar, ¿no? Y ahí pueden ver la proximidad entre Buenos Aires y Claro, Montevideo. sí, Estamos frente por frente. Aquí claro. te tomás un barco y en menos de una hora estás en Buenos Aires, en 40 minutos estás en Buenos Aires, hay mucha conexión entre nosotros. Y bueno, esta danza y este ritmo que triunfó en Europa, y Carlos Gardel, por ejemplo, que nació en Uruguay, pero que bueno, hizo su carrera en Argentina, y que es disputado la figura de Carlos Gardel, ¿no? Como el varón del tango, se le dice, bueno, el varón del tango se le dice a otros también, pero bueno, el morocho del Abasto se le decía también, porque bueno, el Abasto es un lugar de Buenos Aires, pero bueno, él triunfa en Buenos Aires, se va a París y hace furor en París también, ¿no? Y ahí teníamos una foto de la danza del tango, ¿no? Que podemos ver que es muy sensual, ¿no? Es una linda danza, muy, muy linda, y muy representativa también de lo que somos, ¿no? Porque De trae hecho, toda de esa hecho, carga. de hecho, Ana, me gustaría decirte que cuando yo estuve en la universidad estudiando mi máster, vino un profesor de Argentina y nos hizo un taller de tango, y yo aprendí un poco y a
mí me encantó. Sí. Ah, es precioso, es muy lindo. Sí, yo tomé clases de tango también. Es muy lindo. Y bueno, y en literatura, de todo un poco. No sé, hay una generación que es una generación muy famosa, que es la generación del 900, refiriéndonos al siglo pasado, en donde hay un autor que a mí me encanta de acá, que es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga fue un gran cuentista, ¿no? Digamos, un autor que, bueno, que es muy, muy bello de leer, porque a mí me gusta ese tipo de literatura, ¿no? Hace literatura de terror, literatura de horror, y bueno, es el tipo de literatura que a mí me gusta, ¿no? Después hay otros autores muy importantes, por supuesto, Julio Herrera Reisí, Carlos Vaz Ferreira, Delmira Agustini, que fue una mujer muy increíble también. Y bueno, toda esa generación ha dejado un largo legado, que bueno, que la toma la generación del centenario, que son los que vienen inmediatamente después, que allí tienen los nombres. De esta generación del centenario, el que me encanta es Francisco Spínola, que acá a los franciscos, como igual que en España, le decimos Paco, ¿no? Los franciscos se llaman Paco. Y bueno, Paco Spínola fue un excelente escritor de poca producción, pero los cuentos de él te llevan a una atmósfera fantástica que reproduce el campo, que reproduce un montón de historias ligadas a la campaña oriental o a la campaña uruguaya, que están muy, muy excelentes. Y después, en la generación del 45, tenés un escritor, bueno, acá también hay falta de ortografía, mira, Juan Carlos Onetti, eso tiene que ir en mayúscula porque es nombre propio. Bueno, tenemos Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Idea Vilariño, capaz que estos son los más conocidos. Mario Benedetti es muy conocido y en estos tiempos se está conmemorando años de su muerte y hay una gran movida cultural con respecto a eso. No sé si lo conocen, pero bueno, es Sí, sí, un, no, es un aquí también escritor. estamos celebrando, sí. Sí, porque bueno, ha dejado un legado muy, muy interesante a las letras hispanas, ¿no? Entonces, bueno. Y en los años 60, estos años de cimbronazo previos a la dictadura, tenemos figura de Mauricio Rosenkopf, por ejemplo, Eduardo Galeano, que también es bastante conocido, y Cristina Peri Rossi, ¿no? Y bueno, y después una generación que es denominada por los estudiosos como la generación tardía, Tomás de Matos, Rafael Courtoisí. Me gusta mucho Rafael Courtoisí, tiene un libro que se llama Cadáveres Exquisitos y es un libro también de literatura inquietante o de literatura de horror, etc. También hay nuevos escritores, estoy pensando en Sanchís, por ejemplo, que hace literatura de ciencia ficción, otros como Mónica Marcheschi también, con quien yo tomé clases de escritura creativa y hace literatura de ciencia ficción también y es encargada de una publicación de ciencia ficción que se llama Ruido Blanco. Y bueno, en base a eso nosotros nos conocimos con un grupo de personas e hicimos este homenaje a Mary Shelley y la publicación de 2 libros, que uno se llama Tesla, Mundos Alternos 1, y el otro se llama El monstruo sigue vivo, en homenaje justamente al monstruo de Mary Shelley, pero que tienen cuentos de ciencia ficción, de horror, etc. Que bueno, son los géneros que a mí me gustan, por eso cuando hablábamos por teléfono yo te comentaba que lo mío es más, yo leo más por género que por lugar de los autores, digamos, ¿no? Por lugar físico o de dónde provienen los autores. Así que bueno, hay que corregir esas faltas de ortografía. Sí, qué horror. Está bien, sí. Bueno, pues Bueno, sí. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta presentación. Espero que a mis alumnos les haya interesado y espero que ellos hayan conocido mucho sobre Uruguay, ¿no? Y bueno, has hablado de su geografía, de sus edificios importantes, de la música, la danza y la literatura. Y creo que es un poco una vista cultural que nos has dado. Creo que va a servir mucho a muchos de mis alumnos y mis amigos, ¿no? En general que estudian español, ¿no? Y
Pero es bastante impresionante saber que un país como Uruguay ha producido escritores muy famosos, ¿no? Especialmente Mario Benedetti y Eduardo Galeano son muy leídos aquí en la India, te digo. Y bueno, Mira, pues especialmente el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, sí. es muy leído aquí en la India. Así que muchísimas gracias por Bueno, esto, un Ana. gusto. Y bueno, pues a mis alumnos, muchas gracias por ver este vídeo y yo voy a veros muy pronto. Hasta entonces, bueno, pues chao y un abrazo. Adiós. Bueno, un fuerte abrazo desde América del Sur, desde Gracias, Uruguay, América del gracias, Sur. Ana. Gracias, Ana. Bueno, un Chao. gusto, chao.